cosas. Muy bien, vamos a ver complicaciones de la hipertensión portal, pero vamos a ir recordando. A ver, imaginémonos que cada uno de ustedes tiene un paciente un paciente con una enfermedad hepática que clínicamente esto lo han diagnosticado, ¿no? ¿Y cómo lo han diagnosticado clínicamente? ¿Con qué cosas? ¿Cómo lo diagnosticaría, doctor? Sospechamos un paciente hepatópata, y el doctor te dice, primero es un antecedente. Un antecedente que el paciente está en exposición a algo, o tomó algo, o toma algo, en este caso el alcohol. Tiene consumo enórico de larga data, entonces es un antecedente importante pensando que esa podría ser la causa, ¿no? El antecedente es importante, perfecto. ¿Por qué les digo esto? Porque les van a preguntar a ustedes, a ver, doctor, ¿cuáles son sus criterios de diagnóstico? ¿En base a qué hace el diagnóstico? El primero puede decir, por la edad, hay unas enfermedades por edad, por sexo, ahí viene el diagnóstico epidemiológico de las enfermedades, ¿no? Dice por edad, por el sexo. Por ejemplo, todas las enfermedades autoinmunes, la mayoría es en el sexo femenino. Tanto las articulares, extraarticulares y las digestivas tienen que ver con sexo femenino. El lupus, todo tiene que ver reumatismo con sexo femenino. Los patología crónica, ya que empezó a enfermedad autoinmune. Entonces hay un diagnóstico siempre primero epidemiológico, después tiene el diagnóstico etiológico, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha generado esta enfermedad. En este caso el antecedente podría ser una causa, pensando que la causa de esta enfermedad sería el alcohol, ¿no? Un antecedente. ¿Qué otros datos más les podrían hacer sospechar que el paciente tuviera una hepatopatía? El examen físico. Un hepatópata desde el siguiente diagnóstico o de corto tiempo de evolución, es probable que muchas cosas no las podemos identificar, ¿no? Porque está en una primera etapa de su enfermedad. Por ahí el examen físico es normal, ¿no? Un chayá, por ejemplo, es normal, es como nosotros, no tiene casi nada, ¿no? Pero ya cuando empieza a entrar a la otra etapa, ya se ve, ya es una etapa un poco más marcada su enfermedad, ahí el examen físico va a ser fundamental, ¿no? En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Muchas veces un dato que nos va a llamar la atención siempre va a ser la ictericia. La ictericia va a ser el problema es hígado, veo ictericia, hígado o vía biliar. Hígado o vía biliar. Ya tengo que enfocarme en mi diagnóstico, ¿no? Hígado o vía biliar. Y sigo bajando, ¿no? Sigo bajando. Por eso siempre el examen físico siempre de arriba hacia abajo, chicos. Siempre. Les digo, de lo que hagan ustedes, de la decisión que tomen, de la conducta que tomen, depende de su examen. Si yo me pido un laboratorio, un perfil hepático, ¿cómo justificaré ese laboratorio? Una ictericia, tengo que pedir perfil hepático. ¿De qué dependió? De mi examen. Pero si no he hecho ese examen, pero no me he percatado de ese dato, voy a pedir cualquier cosa. Entonces, ustedes van a esperar que el laboratorio se lo tiene diagnóstico. Y esa no es la idea. Ustedes tienen que tener los elementos clínicos suficientes para justificar el examen, ¿ya? Bueno, el examen físico vamos a encontrar, probablemente ictericia, ¿no? ¿Qué otras cosas más? Eso, cuando ya tiene compromiso neurológico, bradilaria, bradisíquica, ¿no? Somnolencia, ¿no? Confusión, desorientación, usted te dice, wow, es lo que vamos a ver, ¿no? Compromiso neurológico, pero eso es un estado avanzado. Cuando, por ejemplo, viene a su consulta del doctor, pero doctor, desde una semana tengo un familiar, no sé, está hablando incoherencias, muy desorientada, se olvida muchas cosas. Lo primero tiene que pensar, ¿no? Tiene algo metabólico, ¿ya? Tiene algo metabólico. Entonces, como el paciente no es un paciente crítico, por un paciente crítico pensamos hipoglucemia, hipoxemia, ¿no? Pensamos otras cosas. Pero un paciente crónico puede ser la primera manifestación de una encefalopatía hepática, desorientación, ¿ya? ¿Qué otras cosas nos podrían hacer pensar que el paciente es una hepatopatía de larga edad? La asitis puede ser otra manifestación. Mira, su consulta, estoy con asitis o cirrosis. O en el contexto de un paciente hepatópata con hepatopatía. Ahí es mi trabajo, ¿no? Yo tengo que ver, ¿esta asitis es por hepatopatía o no es por hepatopatía? Eso es lo que vamos a ver enseguida. Otra cosa. La circulación colateral, ¿no? La circulación colateral, el interno palmar, ¿no? El hipotrofia hipoternar y la sarcopenia. Tiene emaciación muscular, porque
perdió proteínas, el paciente es muy enflaquecido, ¿no? Entonces, este paciente tiene un cuadro crónico. Bueno, a medida que se va instaurando estos estatus clínicos, ¿qué está pasando enseguida? ¿Se acuerdan cuando vimos hepatopatía y cirrosis? Hay dos alteraciones fundamentales que se van instaurando en el paciente. Dos cosas que van a empezar a instaurarse. ¿Cuáles son las alteraciones? Primero va a haber una insuficiencia hepatocelular. Y dos, va a empezar a instalarse una hipertensión por tránsito. Dos cosas fundamentales. Hay una insuficiencia, es decir, el hígado está perdiendo de manera progresiva sus funciones. Ya viene nuestra tarea, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que se realiza el hígado? No lo sé, porque esa la voy perdiendo. Yo tengo que saber funcionalmente, es decir, tiene múltiples funciones y esa la va perdiendo. Lo que empieza a hacer es insuficiencia. Cuando tenemos insuficiencia hepática, es como tenemos insuficiencia cardíaca, porque el corazón está perdiendo la función de bomba, ¿no? Insuficiencia respiratoria, va perdiendo capacidades. En este caso, el paciente empieza a ser insuficiente. Entonces va perdiendo la función. ¿Cuáles son las funciones? Vamos, todas las funciones. Porque eso tengo que saber es fundamental, ¿no? Si no, no voy a poder entender. ¿Cuáles son? Y la desintoxicación, la función de intoxicación, principalmente del amonio, de los medicamentos, de las hormonas, por ser ginecomastia, porque no pueden metabolizar, por ejemplo, los estrógenos, porque va a tener esa función. Otra función, y el factor de coagulación, o sea, el factor de coagulación, sus niños se van problemando porque no sintetiza el factor de coagulación, anticoagulantes y procoagulantes. Entonces van a empezar a tener sangre, no produce fibrinógeno, no produce todos los factores de coagulación, todos los niños se van a problemar. ¿Qué más? No va a sintetizar proteínas, principalmente albúmina. El paciente, aparte de que no puede sintetizar, es ocasionado también parte de la síntesis. Por eso, ¿por qué? Porque la albúmina tiene la función de mantener la presión corporal en el plasma. Bien, otra función, participa en la homeostasis de la glucosa, de la glucogénesis, depende de la homeostasis de la glucosa. Por eso un paciente hepatópata, a medida que evolución decíamos, al principio diabético, pero hepatópata. La diabetes ha hecho que llegue al hígado. La segunda causa de cirrosis es la disfunción metabólica asociada a la diabetes. Porque los pacientes más controlados empiezan a tener hipercolesterolemia, los lípidos se disparan y empiezan a tener hígado graso, el hígado graso, hepatitis, ¿no? Entonces, y en cirrosis. Entonces, la diabetes llevó a cirrosis. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con la glucosa? Al principio, hiperglucosa, hiperglicemia, normoglicemia, hipoglicemia. Porque claro, el paciente ya no hace glucogenólisis, ya no produce glucosa, gluconeogénesis. Entonces, como empieza a normalizarse, será hiper, normo, y pues tú dices, pero doctor, ahora su glucosa está normal. Claro, porque el hígado no está produciendo, ¿no? Pero por otro lado, el páncreas también, ¿no? La resolución por la bien. ¿Qué más? ¿Qué otra función? Es el depósito, ¿no? De hierro, ¿no? El depósito de vitamina D, es el depósito de vitamina A. Por paciente larga, si no tiene, pues tiene todos esos cambios, tiene derecho a tener todos esos cambios, ¿no? ¿Qué más? Sintetiza colesterol, sintetiza todas las lipoproteínas, sintetiza a partir del colesterol las sales biliares, y mira la importancia de las sales biliares en la nutrición, es fundamental. Por múltiples factores que el paciente empieza a perder. Entonces, en una primera instancia, el paciente va perdiendo todas esas funciones, pues se llama insuficiencia hepatocelular. Pero a medida que va perdiendo, se va instalando el otro problema, la hipertensión portal. Y cuando ya se establece la hipertensión portal, nosotros vamos a diagnosticar con complicaciones. Vamos a ver las complicaciones. Y las tres que vamos a ver enseguida, por ejemplo, ascitis, hemorragia y esophagitis. Son las tres principales complicaciones que vamos a un poquito a analizar. Miren, si usted se entiende esto, a ver, vean un poquito, analiza ese cuadro, es muy interesante. Trates de buscar muchos cuadros. La anterior les traje otro cuadro, ¿no? Pero encontré este cuadro que me parece mucho mejor. Hay otro cuadro que está bien. A ver, ¿qué le llama la atención de este cuadro?
tengo una cirrosis. Por ejemplo, un cuadro me decía, doctor, el 70% de la hipertensión portátil en el contexto de una cirrosis, en el contexto, ¿ya? Dice es por alteración estructural. El 70%. Y el 30% es por alteración funcional. ¿Ya? 70-30. Hemos dicho porque en el hígado cirrótico va perdiendo toda la estructura, ¿no? El depósito de tejido, colágeno, hace que se tenga todo, nódulos, va perdiendo. Hay una alteración estructural, pero también hay una alteración funcional. Hay mala circulación de la sangre de los sinusoides, ¿no? Y eso va a traer hipertensión portátil. ¿Qué pasa cuando hay hipertensión portátil en el contexto de esa acidosis? ¿Qué hay? Vasodilatación. ¿Y por qué se vasodilata? Porque la enfermedad hepática y todo el proceso que lleva hasta el estadio final, cirrosis, tuberculosis, es un proceso inflamatorio crónico, o sea, una enfermedad inflamatoria crónica. Y esta enfermedad inflamatoria libera mediadores inflamatorios. ¿Ya? Siempre está en respuesta inflamatoria, ¿no? ¿Y ese mediador inflamatorio cuál es? El óxido nítrico. Entonces, esa vasodilatación no solamente arde de la circulación esplácnica, porque cuando decimos de la circulación esplácnica, ¿de qué estamos indicando? Exacto. Eso. La circulación del tubo digestivo, todo el flujo sanguíneo, arterial y venoso del tubo digestivo, incluido hígado, páncreas. Eso es circulación esplácnica. Ahora, la estructura ustedes ya lo saben, ¿no? Arteria esotérica, tronco cardíaco, de la porta. Toda esa circulación, en esa circulación del tubo digestivo, hay vasodilatación esplácnica, está vasodilatado. Pero no solamente es la circulación esplácnica, que también hay una vasodilatación sistémica. Todos estos los vasos están vasodilatados. Entonces, al haber vasodilatación, ¿qué pasa? El volumen arterial efectivo se reduce. Es decir, yo tenía este continente, hasta el continente va a ser pequeñito. Entonces, lo vasodilate, o sea, el continente ahora se amplió. El contenido quedó limitado, que era la sangre. Entonces, esa vasodilatación hace que una falsa hipovolemia. ¿Ya? Una vez que el organismo ya identifica que es como si le faltara volumen, él empieza a activar otros sistemas de angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático, al último, inclusive la vasopresina, porque te retiene el líquido. ¿Ya? ¿Y esto por qué es importante? Porque vamos a ver todo tenía con todos estos mecanismos compensadores, ¿no? Eso te retiene agua, asitis, te retiene agua, te baja el sólido, ocasiona hiponatremia dilucional. A la larga, como hay una gran liberación del sistema simpático, hay vasoconstricción de la arteria afluente del riñón. Como cada vez esto va haciendo progreso, ¿qué pasa en el riñón? Hay una vasoconstricción renal. En el riñón hay un síndrome que se llama el síndrome hepatorrenal. El riñón estructuralmente está sanito, funcionalmente solo está afectado. Si ustedes trasplantan este riñón a otro paciente, este funciona normal, porque no sufrió ninguna alteración estructural, solo hay vasoconstricción, hay mucha vasoconstricción, de tal manera que hace que falle el riñón, ¿no? Por eso se llama hepatorrenal, una falla renal secundario problema hepático. Pero son todos estos cambios que se van dando en el paciente, ¿no? Y obviamente el corazón empieza a aumentar su gasto cardíaco, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de compensar esta hipovolemia, y al hacer eso, entonces aumenta el flujo de la vena porta. Entonces hay mayor flujo, hay mayor vasodilatación, porta mayor gasto cardíaco, mayor flujo por la vena porta, entonces va a haber mayor hipertensión portal. Pero vamos a ver eso que ustedes también con gráficos para que lo entiendan mejor. Bueno, vamos a ver esto primero. De hecho, la cirrosis puede estar en una etapa compensada o una etapa descompensada. Descompensada, si yo logro tomar la presión, el gradiente de presión de la vena hepática y de porta, voy a decir, ¿no? Pues un paciente tiene compensada una hipertensión portal clínicamente significativa, dijimos, cuando está mayor a 10, ¿no? Cuando está mayor a 12 sangre, ¿ya? Mayor a 12 sangre. Pero cuando está el paciente con descompensaciones, estas van a ser las descompensaciones de la citis, la hemorragia y la encefalopatía. Y eso vamos a ver. Miren, este gráfico para que ustedes vean. El hígado normalmente tiene 3 descompensaciones principales. La hemorragia, o varices, hemorragia parcial, la citis
el encefalopatía. Las tres descompensaciones que ustedes se van a encontrar en cualquier momento, ¿ya? Las tres descompensaciones. Pero miren, en el contexto de un paciente hepatópata, los otros órganos también pueden empezar a fallar. A eso se llama ACLM, falla aguda subcrónica. O sea, el hígado, un hígado enfermo entra en falla aguda. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál era el concepto de sepsis? ¿Cuál era el concepto de sepsis? ¿Cuál era el concepto de sepsis? Vamos a ver. Es una infección generalizada. No, yo les dije, saquen el sofacuno, ¿ven? Con todos los criterios se hacían los sepsis, era así. Sacaban ahora, el rasgo, sacaban la cosa estudiantil, ya dentro de un sepsis. Y eso es más en la práctica, ¿no? Saquen el sofacuno, ¿no? Vamos a su brazo, estaba esa madre, ¿cómo está su flujo respiratorio de 22? Ese es el sepsis. ¿Qué significa? ¿Cuál era el concepto? Porque antes el concepto de sepsis era si es infección, si es más infección, era más sepsis, ¿no? La respuesta implementaria sistémica asociada a la infección. Ese era el concepto de sepsis. Pero eso cambió, ¿no? El concepto de sepsis actualmente es una respuesta exagerada, obviamente es una respuesta exagerada del organismo que lleva a disfunción multiorgánica. ¿Ya? Disfunción multiorgánica por una respuesta inflamatoria secundaria por confusión, pero una respuesta exagerada del paciente, ¿no? Miren, ustedes van a escuchar hablar de este concepto de falla hepática aguda sobre crónica. Es decir, el paciente tiene una enfermedad hepática, ¿ya? Y de repente tiene neumonía, el paciente hepatópata. Claro, en el contexto de esa infección, el hígado va a entrar en más falla. Y como entra en falla, ese concepto de falla orgánica o falla aguda supercrónica no es más que una respuesta inflamatoria sistémica exagerada, ¿ya? Respuesta inflamatoria sistémica exagerada con disfunción multiorgánica. Eso es falla hepática aguda supercrónica, pero en el contexto de un paciente hepático. O sea, hay una respuesta inflamatoria exagerada, ¿ya? Que va a llevar a una disfunción, a una falla de cualquier de estos órganos. ¿Se acuerdan? Es casi el mismo concepto de sepsis. Disfunción multiorgánica secundaria. Pero se llama ahora falla hepática aguda. Entonces, decimos AFL grado 1, grado 2 cuando falla un sistema, 2 sistemas, 3 sistemas. Pero estos son los principales descompensaciones, pero el hígado puede entrar en falla orgánica o disfunción orgánica. Cualquiera de estos sistemas puede fallar. Eso se llama falla hepática aguda sobre crónica. Bueno, vamos a ir un poquito a ver este terror de vista. Entonces, cuando me dice doctor hipertensión portal y quiero ver las complicaciones de la hipertensión portal, tengo que saber lo primero que es la hipertensión portal con su valor. Bueno, su valor normal es de 1 a 5 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuándo es hipertensión portal? Cuando es mayor a 5 y menor a 10. Eso también muchos lo llaman hipertensión portal clínicamente no significativa, ¿ya? Pero ya es hipertensión portal. El segundo, el tercero es una hipertensión portal clínicamente significativa. Este sí es mayor a 10. Este sí es. Cuando esta presión es mayor a 12, el paciente tiene sangrado. Y miren, esto es importante entender este cuadrito. Es probable que yo, por ejemplo, a los pacientes de la doctora le encuentre con esta complicación. Hemorragia por varices. Hemorragia por varices. Inmediatamente, ¿cuánto es su hipertensión portal? 12 milímetros. Ahora, obviamente, si el paciente no hace tratamiento, no es adecuadamente manejado, es un paciente que no cumple con su medicación, mire, la presión cada vez va a ir mejor. Eso empeorado. Es lo que pasa con los hepatópatas. Casi nunca dejan de beber, ¿no? Una vez que consiguen, difícil. Van a Alcohólicos Anónimos, es difícil. Pocos logran dejar de beber, ¿no? Entonces, a medida que la enfermedad va avanzando, el paciente cada vez se hace más insuficiente, pierde casi todas sus funciones, pero cada vez la presión de la porta va subiendo. Ahora, por ejemplo, hay un medicamento
que se da de manera preventiva para prevenir la hemorragia, ¿ya? Y otro medicamento para evitar que haga citis. Por ejemplo, para prevenir la hemorragia le damos carvedilo, ¿ya? Para prevenir la hemorragia, o sea, la citis, le damos espironolactona. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, si mi paciente entra con ascitis, yo lo identifico hipertensión portal, la endoscopía, está con base, hipertensión portal, y además tiene ascitis, ¿no? Hipertensión y ascitis. Bueno, le voy a beta bloquear, perfecto, y empiezo a manejar los líquidos con espironolactona. Y vamos a ver, ¿pero por qué? ¿Le podría discontinuar la espironolactona? ¿Qué dice? En el momento voy a ver las respuestas, por ejemplo, podemos comenzar con una dosis, o dos dosis, depende, puedo asociar eso, vamos a ver un poquito más adelante. Pero miren, si el paciente, no puedo dejar de por qué. Porque este problema, este círculo vicioso, por ejemplo, de la hipertensión portal, ¿qué me ha ocasionado? Una activación del sistema sanguíneo-angiotensina aldosterona. ¿Qué tienen estos pacientes? Tienen un hiperaldosteronismo secundario. ¿Cuál es el medicamento que va a anular la acción de la aldosterona? Espironolactona. Si yo anulo la acción de la aldosterona, de esa hormona, lo que voy a hacer es neutralizar su acción. Lo voy a anular y voy a empezar a decretar los líquidos. Pero mientras el paciente tenga hipertensión portal y este ciclo siga manteniendo, no puedo discontinuar el medicamento. Puedo disminuir la dosis, puedo subir hasta 400, 100, 200, 300, 400 y voy bajando 300, 200 hasta 100, inclusive hasta con 50. ¿Por qué? Porque yo sé que el proceso sigue en evolución, no puedo discontinuar. Apenas discontinúo, inmediatamente otra vez así. Entonces, por eso es que los medicamentos vamos un poquito viendo con esto, ¿no? Viendo la evolución y viendo también cómo la hipertensión portal. Si el paciente va mejorando, hace tratamiento, obviamente la hipertensión puede ir mejorando, ¿no? Y cada vez puede ir discontinuando las dosis. Hay pacientes que mejoran totalmente, ¿no? Pero como hay hipertensión portal, esto está sucediendo. ¿Qué les parece? Esto también lo hemos visto. Este es su paciente, tiene cirrosis, tiene hipertensión portal. ¿Qué está pasando ahora con su hígado y con su flujo portal? ¿Cómo, doctor? ¿Qué está pasando? Claro, miren. Como hay una obstrucción al flujo, por esa alteración estructural, el flujo de sangre venoso de la vena porta no es la misma. Encuentro un obstáculo. Y al un obstáculo, entonces hay una redistribución de su flujo. ¿Y a quién va a afectar? A sus afluentes. ¿Cuáles son sus principales afluentes? La vena esplénica y la vena mesentérica superior. Esas son las dos principales. Como hay una obstrucción al flujo, entonces va a haber un flujo retrógrado hacia la vena esplénica y hacia el vaso. El vaso va a tener esplenomegalia. Por eso es que estos pacientes con esplenomegalia tienen un dato fundamental en el laboratorio, ¿ya? Que marca la hipertensión portal. ¿Cuál es esa alteración del laboratorio? Va a tener secuestro esplénico. Y el secuestro esplénico les da pancitopenia. A mayor tiempo de evolución, los tres elementos pobres bajan. De esos, uno es importante. ¿Cuál? Los blancos, los ojos, los plaquetas. Las plaquetas son fundamentales. Si yo, por ejemplo, para ver hipertensión portal, doctor, vea solo el laboratorio. Si las plaquetas están arriba de 150.000, ya, todavía su paciente no tiene hipertensión portal y todavía no necesita una endoscopia. Pero si las plaquetas están por debajo de 150.000, el paciente viene con 50.000, 70.000, de ahí hipertensión portal. Esta es la endoscopia. Hay que ver cómo están sus bases, son solamente esofágicas, gástricas, vas a que ver la ligadura o las plaquetas. Pero ¿dónde está el problema? La hipertensión portal, esplenomegalia, secuestro esplénico, trombocitopenia, las plaquetas se caen, ¿no? De ahí dijimos, nosotros tenemos que saber cuántas son las plaquetas normal. Por ejemplo, el paciente hepatópata puede entrar a cirugía. Si es una emergencia, tiene que entrar,
¿no? Pero pues, si su plaqueta está en 30.000, ¿qué haría el doctor? Ustedes ganan, ¿lo opera o no lo opera? El riesgo de sangre, ¿no? Vamos, el doctor es arriba de 5, se mide. Los endoscopistas, después endoscopía arriba de 50.000, arriba de 50.000. A no ser que es una suma emergencia, pero arriba de 50.000. Bueno, de 150 a 100 es de 100 a 50 es moderado, luego 56. Pero ojo, uno que es ese límite, laboratorio, plaquetas de 150.000, porque lo normal es de 150.000 a 350.000. Por debajo de 150, hipertensión. Por debajo de 150. Bueno, entonces miren, todo comenzó acá, en el flujo portal, en la hipertensión portal, aumentó el diámetro y aumentó la presión. Bueno, entonces como tengo todo eso, miren, ¿y qué pasa en el resto de los afluentes? Claro, si las venas esofágicas también drenan en la vena porta, ¿qué va a pasar con las venas esofágicas? Se dilatan y están las varices. Ahí están las varices. ¿Qué pasa con la vena umbilical? Normalmente está obstruido, se recanaliza. Entonces, gracias a recanalización, ustedes van a ver la circulación en cabeza de bebés. ¿Por qué? Porque se recanalizó. Pues, ¿por qué? Porque ahí está, por hipertensión. Entonces van a ver la circulación, el signo de cabeza de Medusa. El paciente, por ejemplo, va a tener hemorroides, va a tener sangrado. Ustedes dicen, pero doctor, claro, porque miren, la vena mesentérica inferior drena en la vena esclénica, pero esta vena mesentérica inferior tiene un afluente que las son las venas hemorroides. Esas también se van a infectar, el paciente tiene hemorroides. Entonces miren cómo el organismo trata de salvar en primera instancia, trata de comenzar a tratar de cargar a sus afluentes, sobrecarga con sangre. Pero no es suficiente. ¿Qué más? Miren este gráfico. Empieza a formar chums, comunicaciones portosistémicas. Se dice, ¿por dónde tengo que? O sea, yo, el flujo venoso, tengo que encontrar por dónde retornar, ¿no? Entonces empiezan comunicaciones, mira, con las venas renales, o gástricas, empieza a haber chums, comunicaciones. Ya acá te pueden ver con las venas retroperitoneales, empieza a hacer comunicaciones. Entonces busca siempre fluir por algún lado, ¿no? Entonces empieza a tener comunicaciones. Por eso que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Para evitar todo esto, colocamos los chums portosistémicos, les hacemos facilitar, ¿no? En vez que ellos buscan caminos, nosotros vamos a hacer un camino. Entonces vamos a los famosos TIMS, ya vamos a hacer las prótesis. Entonces, pero bueno, vamos a ir más adelante. Entonces, una forma de poder determinar la presión es con métodos invasivos y con métodos no invasivos. Con métodos invasivos, he dicho, a través del cateterismo de las venas suprahepáticas, yo voy a tomar la presión de la vena hepática en cuña, mientras la presión de la vena porta, y voy a sacar este gradiente de presión de la vena porta, que es de 1 a 5 milímetros de mercurio. Entonces, de manera invasiva, yo puedo determinar, ¿ya? ¿Pero cómo? Por cateterismo de las venas suprahepáticas, ¿ya? Puedo determinar esta presión. Bueno, una vez que ya tengo, por ejemplo, ya definida mi presión, y digo que es normal, o puede estar alta, si es de 5, 6, 7, 8, 9, hipertensión portal, lo que yo tengo que ver cuáles son las causas. El 90% de la hipertensión portal es problemas sinusoidales, está en el sinusoide hepático, el 90%. Pero hay un 10% que puede ser prehepático o puede ser posthepático. ¿Cuál creen que es la segunda causa? ¿Qué? ¿No? ¿Cuál es la segunda causa? La principal causa tiene que ver con la cirrosis. ¿Ya? Esa cosa de la etiología puede ser la cola en este caso, ¿no? La trombosis de la vena. Si yo no conozco esto, les cuento que hasta en el hospital muchos pacientes tienen este problema. El paciente entra con ascitis, nada, doctor, pero la ascitis solamente. El paciente patópata tiene riesgo de trombosis, hace trombosis, ya dice, pero doctor, claro, a mayor tiempo de evolución, ¿qué pasará con el tiempo de coagulación? ¿Con el tiempo de prolongida? Se prolonga. Si se prolonga y está en un INR de 2.0 a 3.0, ¿qué está pasando? Se anticoagula fisiológicamente, ella solamente se anticoagula. En ese contexto, ya no haría trombos, ¿no? No haría, porque está anticoagulado fisiológicamente.
pero no todos los pacientes están en esa etapa avanzada, no están así, sino que están con tiempos muchas veces del 60, 70%, la línea está 1.5, puede formar trombos. El paciente tuvo cirrosis y el médico no se percató que su paciente patópata también tenía trombosis. Muchos pacientes han entrado con cirrosis y trombosis. Claro, ellos dicen, pero la citis es por la hepatopatía. No, la citis era, además de la hepatopatía, era por trombosis de la vena porta. Esa paciente necesitaba anticoagulación. Claro, pero no siempre es una complicación frecuente. Pero ojo, va asociado. La segunda causa, ojo, de hipertensión portal tiene que ver con la trombosis de la vena porta. De la vena esplénica, raras veces. Por ejemplo, ¿cuándo se trombosa la vena esplénica? Cuando hay pancreatitis. No se viene por detrás del páncreas, está la vena esplénica. Y como hay colecciones en el páncreas por necrosis o colecciones o quistes, comprime la vena esplénica. Y como el flujo esplénico está alterado, se trombosa. ¿Ya? Raras veces la esplénica. Generalmente es la vena porta por trombo. ¿Ya? Se llama cardiomatosis portal. Alguna vez hemos visto un paciente que, por ejemplo, ha tenido una trombosis de las suprahepáticas. Eso se llama síndrome de Buchiari. ¿Se trombosó? Claro, si hay trombosis de las suprahepáticas, el paciente va a tener, claro, datos igual con la cirrosis, ¿no? ¿Qué diferencia hubiera, por ejemplo, entre una hipertensión portal cirrótica y una hipertensión por trombos en la vena porta? ¿Qué diferencia hubiera? No habría circulación por la vena. No. Esto va a haber circulación portal, pero hay una diferencia fundamental. Si es prehepático, la función hepática está conservada. La función hepática no está bloqueada, no tiene por qué estar normal. Pero doctor, tranquilo. Ayer, por ejemplo, encontré una paciente, dice, doctor, me ha hecho endoscopia y hemos encontrado válvulas esofágicas. El paciente no necesitó su profía era normal. ¿Sabe lo que tenía? Un tumor en la cabeza del páncreas que estaba comprometiendo la vena porta. La vena porta estaba comprometiendo. Y claro, como estaba comprometiendo, hipertensión portal, varices. Pero la función hepática estaba normal, el hígado estaba normal. El problema era ¿dónde? En la vena porta. Entonces ha hecho, obviamente, una hipertensión portal, pero por compresión en este caso. No por compresión de ese tumor, de un cáncer. Esa era una adenocarcinoma, la biopsia era un adenocarcinoma de la cabeza del páncreas. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se hace la biopsia? Con ecoendoscopia. Esa es la ventaja de la ecoendoscopia. La ecoendoscopia a veces también flujo biliar, pancreático, de biopsia. La punción agua fina, ¿no? Esa es la ventaja. Entonces no necesitamos operar. Entonces con el ecoendoscopio la hemos biopsiado. Y salió tumor de la cabeza, pero en la endoscopia tenía varices esofágicas. El problema estaba en la vena porta, pero por compresión, no por trombo, ¿no? ¿Sabes? Ahora, todos los problemas del hígado, insuficiencia cardíaca por valvular, cuspidia, va a comprometer al hígado. Ya tenga mucho cuidado porque a la emergencia vienen pacientes con disnea, edematizados, pero el problema no es por el hígado está siendo afectado secundariamente por el corazón. Le sacamos una placa y el corazón, ¿cómo está? En cardiomegalia. Pero no tiene nada que ver. Le sacamos una ecografía, los vasos están congestionados de sangre, ¿no? Le digo, si es un hígado congestivo con una cardiomegalia, el problema no es hígado, el problema es corazón, ¿no? Entonces, por los síntomas pueden ser lo mismo. El patópata tiene ascitis también, tiene edemas, está en disnea, como que te confunde, ¿no? Pero la placa nos ayuda, ¿no? La placa, el electro y la ecografía, está muy congestionado. Entonces, ojo, 90% sinusudal y prehepática es un porcentaje mínimo, ¿no? Junto con la poshepática. Estos signos ustedes ya lo han visto, ¿no? Todos los signos de hepatopatía crónica, ya lo conocen. ¿Cuáles son las pruebas? Entonces, ¿qué es lo que yo pediría? ¿Qué es lo que le haría para diagnosticar hipertensión portal? ¿Cómo podría diagnosticar hipertensión portal? Primero la ecografía, ¿ya? La ecografía. Bien. La ecografía me va a dar estas luces, ¿no? Me va a dar signos indirectos, porque no me va a dar signos directos, signos indirectos de hipertensión portal. Aparte de que va a decir cómo está el hígado, un hígado pequeñito, hipertonico, de vertices celulares, me va a decir, el hígado está, ya es un hígado cirrótico. Pero miren, va a decir, el diámetro de la vena porta, doctor, está mayor a 13 milímetros.
Lo normal es que sea menor a 13 milímetros. Y eso lo miden y dice mayor a 13 milímetros. Perfecto, ¿qué más, doctor? Su paciente tiene ascitis, su paciente tiene esplenomegalia. Entonces usted dice, tiene una ecografía, un hígado cirrótico con datos indirectos de hipertensión portal. Ya te están diciendo, ¿no? O datos indirectos de hipertensión portal, esplenomegalia, ascitis y una vena porta mayor a 13 milímetros. Esos datos en la ecografía son fundamentales, ¿ya? O hipertensión portal. Pero te puede decir hígado normal, pero ojo, hay ascitis, hay esplenomegalia. Pero doctor, el hígado lo veo bien. Entonces el problema es prehepático. El problema es prehepático. Si el problema es prehepático, wow, ¿qué ha pasado? Se cansó.